Después de que en la tarde de ayer el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, sembrase más que dudas en una portada que hemos podido conocer hoy en los kioscos, pero la avanzaba en el día de ayer, señalando que según la legislación española es imposible que Ana Sandra sea hija de Ana Obregón, incluso también cuestionando que realmente el padre sea Alex, algo que sin duda pues ha generado muchísima controversia tanto dentro como fuera de las redes sociales en las últimas horas. Pues bien, después de todo eso nos encontramos con las reacciones de los principales protagonistas. Una Ana Obregón que ha prometido no volver a sacar en las revistas a su hija, y también un Alessandro Lecchio que ha dejado con la boca abierta a su programa, concretamente al programa comandado por Joaquín Prat. Y es que ha sido muy sorprendente lo que ha hecho un Lecchio que estamos acostumbrados a que no se muerda la lengua. Para el que no sepa de lo que estamos hablando, básicamente la revista Lecturas señala que Ana Obregón podría no ser la madre de su hija, e incluso también señala que el padre no sería su hijo. Vamos, lo que ya todos sabemos desde hace tiempo, ahora de repente parece ser que podría tener una segunda vuelta de hoja. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Pues primero porque la ley española es clara en este sentido. Es imposible que sea su hija, señala Luis Pliego, y es que según este periodista, el hijo de la actriz debería haber firmado una autorización de su donación para poder trasladar el material genético hasta Estados Unidos, y ese traslado se tiene que hacer bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad. Básicamente comentaba que una clínica no puede mover ese tipo de material genético y trasladarlo si no hay una petición por escrito de la persona que ha fallecido y ante notario. No puede disponer su madre de esto, es decir, que esto no lo heredas, ni mucho menos, y que además, para hacer uso de ese material, tiene que hacerse dentro del primer año después del fallecimiento de la persona que ha hecho la donación, algo que no se habría cumplido en el caso del trágico fallecimiento de Alex. A todo esto, como digo, se suman las reacciones en el día de hoy. Nos encontramos con la portada en los kioscos, que es bastante impactante, con la reacción que tenía en el día de ayer ya Ana Obregón y con el contundente mensaje que lanza en el día de hoy. Una Ana Obregón que como bióloga precisamente presume de su título y señalaba por medio de la revista Hola el siguiente comunicado, diciendo que estaba alucinada básicamente con la cantidad de tonterías que está teniendo que aguantar, que es más que evidente que lógicamente Anita es hija de su hijo, es decir, dice que son una calcamonía tanto el uno como el otro, que no puede haber ningún tipo de duda en ese sentido, y por último dice que esto está haciendo daño a su inteligencia, que como bióloga no entiende cómo se puede decir este tipo de sandeces, básicamente dice eso en el mensaje, con otras palabras, y también señala que pues lo primero que hizo fue hacerle una prueba de ADN a Anita en el hospital, es decir, que en ese sentido tampoco debería existir ningún tipo de duda porque ella fue la primera que quiso quedarse tranquila. Al mismo tiempo señala que se reserva el derecho de emprender acciones judiciales por la falsedad de las informaciones vertidas por parte de la revista Lecturas. Hay más, porque como digo, Lecchio era uno de los grandes protagonistas, todo el mundo quería escuchar lo que nos tenía que decir y sorprendentemente Alessandro Lecchio, que está últimamente en un montón de fregados, como por ejemplo la cruzada que tiene en contra de Terelu Campos, acudía a su programa, todo el mundo quería saber su respuesta y la reacción que ha tenido el conde, o falso conde, como queramos llamarlo, ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Por qué han tratado el tema? Por supuesto que sí, ahora os ponemos las imágenes de cómo han tratado el tema, pero no solamente Lecchio no ha abierto la boca, sino que parece ser que ha sido exigencia la que ha tenido él con el programa de que ni siquiera lo enfoquen, porque durante los más de 3 minutos que han hablado en el programa que presenta Joaquín Prat, vamos a ver, no ha habido ni una sola reacción, ni una sola respuesta. No sabemos si porque este tema no le incomoda, que nos consta que sí, o porque sencillamente prefiere mirar para otro lado mientras Ana Obregón tiene que, pues de alguna manera, defenderse de las acusaciones que incluso cuestionan la verdadera paternidad en este asunto. Así que como vemos, polémica por todos lados, informaciones supuestas de la revista Lecturas de que no sería Anita hija de su hijo, entiéndase la expresión porque es complicado, parece un trabalenguas, y al mismo tiempo que Ana Obregón legalmente nunca será en España al menos madre de su nieta. Es tremendo, perdón por la manera de expresarse, pero es que es complicado hablarse en estos términos, pero básicamente nunca podrá ser madre de Anita por la siguiente razón, y es que en el caso de Ana Obregón la ley establece que no puede haber una diferencia mayor de 45 años entre el adoptante y el adoptado, y recordemos que cuando nacía la pequeña Ana, pues Ana Obregón tenía 68 años, algo que hace que a efectos prácticos y legales en España, según cuenta la revista Lecturas, nunca sea posible esa, por así decirlo, formalización legal a nivel familiar. Os dejamos con las imágenes, con lo que han comentado en Telecinco, pero os avisamos que Joaquín Prat lo tenía más que claro, ni una sola pregunta, ni una sola mención, ni un solo
enfoque de cámara a un Alessandro Lecchio que seguramente toda esta noticia y todo este revuelo le estará sentando como una patada en los mismísimos. La portada de la revista Lecturas publica este titular: dudas sobre la paternidad de Anita. La niña podría no ser hija biológica de Alex Lecchio. Por supuesto, Ana Obregón ha contestado unas declaraciones a la revista Hola que dicen que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones. Ahí lo estáis viendo, esta es la revista Lecturas con ese titular. No sé qué os parece. Yo desde el Yo es que he leído la información y no he entendido de dónde vienen esas dudas. Yo desde el conocimiento profundo que tengo de este tema, no sobre concretamente sobre Ana y esto. Pero es un tema biológico. Sí, no, del tema de la gestación subrogada. Esto sale directamente porque Alessandro dice aquí que no es el hijo de Alex. Él, claro, evidentemente no es el hijo legalmente de Alex, es el hijo de Ana. Claro. Aunque Ana diga que es su nieta, es su hija. Hija adoptiva, dijo. En Estados Unidos, partir de la base y pensar, como está elaborado el texto, desde la legislación española, es un error de base que te lleva a que todo es un desastre y que es mentira. En Estados Unidos, tú dejas el semen y puedes hacer con el semen lo que quieras. Es decir, si yo tengo una hija por gestación subrogada, puedo hacer que mi hija o tú seas heredero de mi semen y de mis embriones pagados por mí, y puede mi hija ser madre de su hermana biológica. Hasta ese punto se puede hacer en Estados Unidos, es todo legal. Entonces, partir de la base de que solo tiene un año para mantenerse el semen, que es imposible, es desconocimiento absoluto de las leyes americanas. Que parten más de la base de que lo que dicen es que solo ese semen estaba congelado en España y que no había semen congelado en Estados Unidos, y que trasladar ese semen era lo que no era legal. Si se trasladó o no se trasladó, me confirman que ese de forma semen legal estaba o congelado no, en el caso es que Estados estaba allí. Y lo que una dicen, vez allí... Lo que dicen también es que la documentación digo. burocrática aparece como donante anónimo. Por eso dicen que a efectos legales, pues... Claro, porque claro, el donante siempre es anónimo en el momento que no es el progenitor, no está vivo. Pero tú eliges. Tú eliges. Mira, puedo decir que yo puedo donar mis embriones, te los dono a ti y aparecerá anónimo, pero tú sabes quiénes son. Porque soy yo que te lo he dejado en mi testamento. La noticia de la maternidad de Ana Obregón la dimos nosotros en la revista Hola. Nosotros nunca nos planteamos contar, y lo sabíamos, que el padre biológico, que el donante era Alex Lecchio, precisamente porque es una información muy privada, muy íntima, que en muchos casos, en la mayoría, el donante es anónimo. En este caso no lo era, pero solo le correspondía a la madre, que en este caso es Ana Obregón, contarlo. Es decir, que en este país sabemos esa información porque ella ha querido contarla, pero no es lo normal que el donante tenga un nombre, porque no deja de ser el donante. Y además, por dar una puntualización más, conocedor de este tema, en el estado de Miami solo se permite si conoces al donante y tiene una vinculación. Si no, normalmente la gente se va a California, a Utah o a otros lugares. En Miami las restricciones te piden que el donante tenga una vinculación. ¿Vale?